escuchar en este caso al abogado de México, Elena, y para ello luego daremos la palabra al señor fiscal y al procurador. Por favor. Bien. Honorable señorita juez del segundo juzgado penal nacional, señor representante del Ministerio Público, señor procurador, colegas abogados de la defensa, público en general, señores periodistas, en esta oportunidad tratamos sobre un hecho que ha sido calificado como el caso Soras. Tiene que ver con un periodo trágico, cruento de la sociedad peruana. Un periodo que no puede enfocarse de forma trivial ni banal, porque se perdieron muchas vidas, de una parte y de otra parte. El legislador lo ha calificado como terrorista en su calificación jurídica. La Comisión de la Verdad y Reconciliación lo llama conflicto armado interno. Nosotros pensamos que fue una guerra interna, una guerra civil. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, dice que fue guerra popular. Pero en esencia fue una confrontación entre peruanos y que tuvo causas sociales, económicas, políticas, que tienen que ver con el abandono de los pueblos en nuestro país. Los mismos militares han dicho que esos pueblos olvidados. Sendero nos hizo conocer el Perú. Este contexto es el que se ha dado en los hechos. Pensamos una guerra civil porque tomamos lo que nos dice la Comisión de la Verdad cuando analiza precisamente este hecho. Y lo traigo a colación porque también en el auto petitorio de instrucción se hace alusión al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y acá dice, por ejemplo, lo que ocurrió en Soras, un hecho: 35 efectivos de Sinchis y miembros del ejército llegan en 3 helicópteros a la localidad de Ayalca, anexo de Chancos, obligando a los pobladores a reunirse en la plaza de armas. Al final de esa reunión, alrededor de 60 personas fueron encerradas en el local de la iglesia. Al día siguiente, 18 personas seleccionadas terminan siendo asesinadas. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomo 4, página 121. ¿Qué dice también? De que en esta comunidad de Soras, o en las comunidades, dice, se dio desde un inicio tanto el apoyo a Sendero Luminoso de algunas comunidades y comuneros, como el rechazo de otras. Unos apoyaban a Sendero Luminoso, otros lo rechazaban, que podía llegar incluso a un rechazo activo. Dice entonces, en este contexto de oposición creciente a las acciones de los grupos del PCP-SM, la zona vivió uno de los momentos más violentos desde el 16 de julio del 84, cuando en Negromayo un grupo de militantes del PCP-SM, disfrazados de militares. Entonces, ni la comisión dice que fue Sendero, dice disfrazado. Bueno, dice Sendero, pero disfrazado. Pero todavía eso no se ha llegado a determinar judicialmente. Secuestró un ómnibus de la empresa Cabanino que se dirigía a Soras. Después dice, vinieron los senderistas
En respuesta a esos ataques, los comuneros de los distritos de Sora, San Pedro del Arcay y Palco, según los testimonios, aproximadamente unas 500 personas entre hombres y mujeres con un precario armamento organizan sin mucho éxito una contraofensiva contra los miembros del PSP-SL por la zona de Sora. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en nuestro país se ha dado una situación de guerra civil, que unos tomaban posición por las fuerzas del orden y otros por Sendero Luminoso, y los que tomaban posición por las fuerzas del orden se desenvolvían como fuerzas complementarias en la acción militar de la represión del Estado contra Sendero Luminoso. Porque algunos dicen, no, que el campesino no tuvo nada que ver. Tomaron posición, y no solamente eso, en el auto operatorio de instrucción se hace mención a lo que señala la representante del Ministerio Público, de que fueron las fuerzas del orden las que organizaron a las comunidades en rondas campesinas. Dice, página 9 del auto operatorio: cada comunidad tenía la función de hacer batidas para capturar terroristas. ¿Sí? Fuerzas beligerantes. Dice, ante la organización del pueblo de Sora, la respuesta senderista no se hizo empezar y hicieron una incursión, pero dice, pero fueron repelidos por las fuerzas del orden, quienes instruyeron a la población para que se organicen y se defiendan en rondas campesinas. Es así que las autoridades de Sora deciden organizar las rondas campesinas junto a las demás comunidades. ¿Quién ordenó el ingreso de las Fuerzas Armadas a reprimir la subversión en el campo? Fue el gobierno del Raúl. La Comisión de la Verdad recoge muchos aspectos que tienen que ver con ese problema de organizar a los campesinos como fuerza beligerante. Por ejemplo, dice la Comisión de la Verdad en su libro Hatun Cuyacuy, ¿no?, en la página 137, dice que esa decisión de ordenar el ingreso de las Fuerzas Armadas al campo a combatir la subversión intensificó la violencia. A mediados de los años 80, cada vez más campesinos se vieron involucrados en la guerra con un alto costo social. A partir del 84 se formaron por presión de los militares o por voluntad propia de los campesinos las primeras rondas contrasubversivas en las provincias de Huamanga y en el Valle del Río Bolívar. Estamos hablando de los lugares donde se produjeron estos hechos. Y dice, páginas 138-139, a diferencia de lo ocurrido en la provincia de Huamanga y en el Valle del Río Apurímac, la creación de comités de defensa civil que impulsaban las Fuerzas Armadas no prosperó en el Valle de Huanta en 1984. Esto se debió al rechazo que causaba la represión indiscriminada de los militares ante la presión para formar rondas. Los jóvenes prefirieron migrar masivamente a la ciudad de Huanta. Y en Cangallo, Víctor Fajardo y Cahuamán se mostraron igualmente reacios a organizarse contra el Partido Comunista del Perú. El centro del departamento fue el centro de las matanzas más feroces. Leo textualmente: en general, la agresión del PSP-SL contra el campesinado fue mucho más brutal en el norte del departamento, Ayacucho, mientras que en el centro del departamento, Ayacucho, las matanzas más feroces fueron las cometidas por los militares. Termino con esto, con el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, los hechos de Sora se dan dentro de un contexto de guerra civil, porque mucho se habla
Sendero Luminoso, como si la guerra la hubiese hecho uno solo, una sola parte. La guerra siempre es de dos partes. Así como no se puede jugar solo ajedrez, en la guerra hay dos partes. Y reitero, es el análisis objetivo que corresponde hacer. Y esto no significa justificar, ni tampoco alegrarme, porque, repito, ha sido un hecho cruento, trágico, doloroso en la historia del Perú. Y que está pendiente la necesidad de una reconciliación nacional. Ante la negativa del indulto, lo ha dicho Monseñor Cipriano, el arzobispo. Ayer el doctor García Sayán también lo ha dicho. Es un tema pendiente, la reconciliación nacional. Muchas personas, ante esa negativa del indulto, ¿qué hacemos? Pero bien, ahora entrando ya a la excepción deducida. Nosotros hemos planteado la excepción de cosas juzgadas, es decir, de que mi patrocinada, y comparto plenamente también lo expuesto por mi colega, en cuanto al doctor Abimael Guzmán, ya han sido condenados por hechos de la misma naturaleza que los que son materia de esta instrucción. Veamos el auto apertorio de instrucción. ¿Qué se le imputa a mi patrocinado? Elena Albertina Iparraguirre Reboredo. Se le imputa denuncia, auto apertorio de instrucción que recoge la denuncia fiscal, página 16. Ser integrante del Comité Central, organismo de dirección del más alto nivel de la organización terrorista autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Responsable de la marcha orgánica, política, ideológica y militar de la agrupación terrorista, compartiendo tal responsabilidad con su líder máximo, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Dice, estaba enterada de todo el manejo de la organización, consecuentemente planificaba y decidía las acciones terroristas que ejecutaban los militantes de dicha organización, además que con otros integrantes del Comité Central hacían los estudios de los balances e informes remitidos por los diversos comités. Dice la denuncia fiscal y recoge el auto apertorio de instrucción que ella era pues autora mediana, al igual que Abimael Guzmán, de todos los hechos ocurridos durante la guerra, desde el inicio, 17 de mayo de 1980, hasta su captura 12 de septiembre del 92. ¿Qué dice la sentencia que les han impuesto? Porque tenemos que ver la identidad de persona, ¿ya? Es Abimael Guzmán, es Elena Iparraguirre. Identidad subjetiva, la imputación práctica, ¿qué hecho se le imputa? Son los dos requisitos para analizar la cosa acusada, que tienen que cumplirse concurrentemente. Dice, Elena Iparraguirre, en el expediente número 493, página 243 de la sentencia del megaproceso, se le incrimina ser miembro del Comité Central y como tal, copartícipe de los numerosos hechos tendientes a desestabilizar el gobierno constitucional mediante acciones armadas perpetradas desde mayo de 1980 a junio de 1991. ¿A qué un nuevo juicio? Si ellos ya están como autores mediatos por su condición de dirigentes responsables de todos los hechos. Mi colega ha tocado el delito continuado. Efectivamente, en el megaproceso se vio el problema de Bucaramanga como un delito continuado. Es decir, que se inicia el 17 de mayo y termina el 12 de septiembre del 92. ¿Qué dice la ley y el Código Penal? Que si se descubre otro hecho, ya no es necesario pues un nuevo juicio. Ya está dentro del delito continuado, porque hay la misma resolución criminal según la legislación. Ya cae ahí. Por eso es que, con muy buen criterio,
la Sala Penal Nacional, que es la instancia superior del juzgado que hoy nos escucha, ha archivado en un caso a pedido del fiscal y en otro caso a pedido de oficio denuncias contra Abimael Guzmán, Eleni Parraguirre y otros más de hechos ocurridos dentro de ese periodo del 17 de mayo del 80 al 12 de septiembre del 92. Porque dice, ya han sido sentenciados como dirigentes y como autores inmediatos. Y esas resoluciones analizan la identidad subjetiva, la identidad objetiva, y dice, en un caso, nos encontramos frente a dos procesos penales que tienen como fundamento fáctico de la responsabilidad penal atribuida la misma conducta, esto es, ser el máximo dirigente. Entonces, si bien es otro hecho, se trata aquí de la muerte de una persona, pero dice, la imputación fáctica ya es la misma. El hecho puede ser distinto, la conducta ya fue juzgada, ya fue condenada, y esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema. En otra resolución, esta misma Sala Penal Nacional, en el expediente 6005, igual, de oficio, archiva la denuncia. Cosa juzgada. Ahora, entonces, ¿por qué otro juicio por hechos de la guerra? Si ellos son autores inmediatos. No solamente ellos. Con Juan Morote, Margot Liendo, otros. ¿Por qué? Porque aquí hay un objetivo político: impedir la libertad de quienes ya debieron haber salido el 12 de junio. Osman Morote y Margot Liendo Gil. Y el mismo procurador del Estado, el señor Galito, lo ha dicho en los medios. Este caso lo hemos encontrado y nos ha servido para impedir que salgan en libertad. Entonces, yo denuncio. Este caso Solas es un plan político reaccionario para impedir la libertad de quienes ya debieron haber salido, para imponer en forma retroactiva lesa humanidad, imprescriptibilidad, cuando estas figuras rigen en nuestro país recién a partir de julio del 2003 o 2001, según caso. Se está aplicando retroactivamente la ley en forma maligna. El señor Guzmán, que debería estar en su casa, en Chaclacayo, con su familia, disfrutando de su libertad, después de 25 años de carcelería en las peores condiciones, incluso sobreviviente del genocidio de mayo del 92 en Canto Grande, que ha sido objeto de una sentencia por la Corte Interamericana. Margot Liendo Gil, debería estar caminando por la calle con su familia, con sus amigos, viendo el mar, los parques, respirando la libertad después de 25 años. Ella también sobreviviente del genocidio de mayo 92 en Canto Grande, en el gobierno de Jesús. Sin embargo, continúa presa. ¿Por qué? Porque se ha denunciado este hecho que no tiene ningún sustento jurídico, que no tiene fundamento, no hay atestado policial. Se hacen referencia a declaraciones de testigos que son de oídas. Se impone mandato de detención. Incluso se alude que debe ordenarse la detención porque por su ideología son susceptibles de no acatar las normas. De que como hay una alarma social, tiene que ordenarse detención. Entonces aquí te está aplicando también el problema de considerar a la persona, por ser peligrosa,
se toman todas las medidas. Y ojo, hoy es la libertad de Osman Morón, de Margot Liendo. Mañana puede ser la libertad de usted, de usted, de usted. ¿Por qué? Porque lo que se está imponiendo es el derecho penal del enemigo, es decir, la negación de las garantías judiciales, de las garantías personales, y por presión política. Con este juicio se quiere imponer esa humanidad cuando no existe nuestra legislación. ¿Para qué? Para decir que no procede amnistía, no hay imprescriptibilidad, no prescriben, entonces hundirlos por siempre en la prisión. Hoy día comienzan por ellos, mañana serán otros presos políticos, otros de la oposición y también hasta comunes. No podemos permitir. ¿Quién presiona a nivel nacional e internacional para que se den estas cosas en nuestro país? ¿Quién presiona? ¿Cómo presiona el imperialismo norteamericano al Poder Judicial, al Estado peruano? Nos dirán, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero allí se ha impuesto el derecho penal del enemigo en el derecho internacional, y no lo digo yo, lo dice el doctor Jorge Rivero Evia, jurista mexicano, que ha escrito El derecho penal del enemigo, derecho penal de la globalización. Es decir, a nivel internacional se están planteando esas figuras de la imprescriptibilidad, de la aplicación maligna, retroactiva. Todas estas cosas ya se están planteando. Acá lo recoge el Tribunal Constitucional y la Sala Penal la están aplicando. Es toda una regresión en el derecho penal. ¿Cómo es posible que la Constitución diga que el artículo 103 dice bien claro: ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo? Es decir, solamente es retroactividad pues cuando favorece. Y acá se pretende aplicar el Estatuto de la Corte Penal Internacional cuando éste inició su vigencia para el Perú el 1 de julio del 2002 y fue ratificado por Decreto Supremo 079-2001, publicado el 9 de octubre del 2001. El tratado, la primera convención sobre imprescriptibilidad, ¿desde cuándo rige? ¿No? Su adhesión fue por resolución legislativa del 12 de junio de 2003, siendo vigente para el Perú después del 9 de noviembre del 2003. ¿Y por qué este caso? Este caso es del 83, 84. ¿Por qué aquí se habla de instrucción por terrorismo, asesinato, el Estatuto de Roma, el Tratado de Imprescriptibilidad? ¿Por qué? Hay solo una razón: la presión política de hundir por siempre en la prisión a los dirigentes del Partido Comunista del Perú. Se aplicará luego a otros presos políticos. Ya lo dijo, doctor. Sí. Entonces, ya para concluir, señorita, pues nosotros consideramos que los hechos, materia de instrucción, la conducta fáctica de mi patrocinada ya ha sido objeto de una sentencia consentida y ejecutoriada. Y si se ve por el lado del delito continuado, también quedan subsumidos. Y si se ve por el lado del concurso real retrospectivo, también, porque eso dice el artículo 51 del Código Penal. Concurso real retrospectivo. Si después de la sentencia condenatoria, es decir, estamos hablando de la sentencia que se impuso en el megaproceso a Abimael Guzmán y a todos,
si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible, otro hecho, allá, horas, ya lo descubrí para que no salgan en libertad, ya, a ver qué dice, cometido antes de ella, antes de la sentencia, por el mismo condenado, de igual o de distinta naturaleza, ojo, habla, porque tiene que ver no solamente con la identidad de hecho, sino también con el principio del ne bis in idem, es decir, hechos de igual o de distinta naturaleza, como dicen las ejecutorias que he leído de esta Sala Penal Nacional y que han sido confirmadas por la Corte Suprema. El señor fiscal, cuando observa, dice simplemente no son vinculantes, pero no lo refuta, porque ha sido confirmado por la Corte Suprema. Esas excepciones de cosas juzgadas, una declarada de oficio, otra a pedido del fiscal. Dice, si se descubre un hecho de igual o distinta naturaleza que merezca una pena inferior a la impuesta, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, ojo, pena inferior, el órgano jurisdiccional o los sujetos del proceso solicitarán copia certificada del fallo ejecutorial y en mérito de la misma el órgano jurisdiccional dictará el sobreseimiento definitivo de la causa. Si el hecho punible descubierto mereciere una pena superior a la aplicada, el condenado será sometido a un nuevo proceso. Yo me pregunto, a Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre, ¿qué pena mayor le van a poner que la cadena perpetua? ¿O quieren ponerle otra cadena perpetua? Por lo menos ya en las fechas que ocurrieron los hechos 83-84 no había pena de cadena perpetua, así que no pueden poner. La máxima sería 25, pero ya dice el artículo 51, se aplicará la pena más grave, la pena de cadena perpetua. Y acá lo que debe dedicarse en todo caso, incluso de oficio, es el sobreseimiento. No hay razón. Queda así pues desenmascarado que el objetivo de abrir este proceso es un objetivo político, un plan reaccionario para hundir en la prisión, para atentar contra el derecho a la libertad. Y mañana puede ser esa hora ahí, mañana puede ser cualquiera. Ya lo dijo, doctor, ya lo dijo. Ya, señorita. Ya, concluyo reafirmando que nuestro país necesita mirar el futuro. No debemos vivir atados al pasado. Y esto no por la conveniencia de Abimael Guzmán o de Eleni Parraguirre. Ellos han dicho que van a morir en la cárcel. Ellos han dicho que no van a salir. Ellos han dicho, nosotros vamos a morir en la cárcel. Así hay amnistía, vamos a morir en la cárcel. No es por el interés de esas personas, sino de la sociedad peruana en su conjunto, de nuestro pueblo, que requiere entrar a un proceso de reconciliación. El doctor García Sayán ha dicho, es un tema pendiente. El arzobispo Cipriani ha dicho, ya no hay indulto, pero tenemos que buscar la reconciliación. Otros países lo han hecho. Hoy día los vascos buscan la reconciliación. En Turquía también. En Colombia las FARC. En el Perú nosotros. Y el movimiento por amnistía y derechos fundamentales busca la reconciliación, la solución política, y nos persigue. Pero felizmente esta Sala Penal Nacional tiene varias resoluciones que dice que el Movadí no es organización delictiva, que sus propósitos son buscar la reconciliación, que su accionar está dentro de lo ideológico y político y que no genera alarma zozobra en la población. Sendas resoluciones de la Sala Penal Nacional. Buscamos la reconciliación, porque eso se requiere, no vivir atados al pasado, recomponer la sociedad peruana. Hoy que ven, Concluyendo, doctor. Concluyendo el tema de corrupción. Para nosotros la corrupción es un problema del Estado, pero el problema es que se está criminalizando la conducta política de miembros del partido. Eso no es bueno para la sociedad peruana. Todos son malos, todos son corruptos. ¿Quién
está interesado en sembrar esto en nuestro país para encubrir y soslayar los problemas nacionales de la explotación capitalista, de la opresión, Doctor, de la entrega de nuestros recursos naturales? ¿Quién está interesado? concluyendo, por favor, vaya concluyendo. Señorita, muy agradecido. Concluyo solicitando se declare fundada la excepción deducida o, en su caso, alternativamente, si su juzgado lo considera, dictar la resolución de sobreseimiento definitivo y que alcance a todos los demás procesados. Y en mérito a ello, se ordene la libertad de Osman Morote y de Margot Liendo Gil, que ya cumplieron su condena. Muchas gracias.